2019, dijo que había un acuerdo para acceder al público amplio y que de oídas escuché que hubo un acuerdo para que ingresaran todos los que cabían. El 7 de octubre, el también testigo don Julio Cámara, quien ya hice referencia, abogado del Senado, señaló respecto del ingreso de personas que en general es bastante informal y que ocurre que personas sin invitación ingresan a la sala. Respecto del Senado, señoría, que nos muestra cómo es el funcionamiento en general del Congreso, don Mario Tapia, abogado del Senado, coincide en este sentido con don Julio Cámara, en que no se dejaba registro de los asistentes, a menos que expongan, y señala: no hay protocolo para identificar a las personas, y que entiendo que es muy laxo el ingreso de personas al Congreso. Además, señaló que no se verifica la identidad de las personas en la comisión. Los ingresos de Ramón Pino, señoría, ocurrieron el 6 de julio de 2012, como asesor de la diputada Marta Isasi, y de Michel Campillay ingresó al Congreso durante todo el periodo, independiente de la voluntad de la señora Marta Isasi. Las peticiones previas a esto son las de, entre comillas, diciembre de 2011, y las de una fecha indeterminada previa a los meses de julio de 2012. Y no hubo ninguna evidencia, ni directa ni indirecta, en que estas supuestas peticiones de dinero se hicieran a cambio de que ingresaran Ramón Pino y Michel Campillay al Congreso o como asesores de la diputada Isasi. Además, como quedó establecido en el juicio, es falso que Ramón Pino y Michel Campillay no habrían accedido al Congreso si no fuera por Marta Isasi. Y quedó en evidencia que para ingresar al Congreso los controles eran muy laxos, que apenas a veces se solicitaba el carnet de identidad. En este sentido, también, su señoría, la testigo Magdalena Palum, secretaria de la Comisión de Pesca del Senado, el 9 de octubre del 2019 señaló sobre el funcionamiento de la comisión y las invitaciones de los asistentes, que no es una cosa muy ordenada y que las invitaciones son por cualquier vía. Señaló además que el senador Antonio Horvat, que era el presidente de la comisión en el Senado, quería que entraran todos. Dice que se ingresaban personas acompañando a senadores que decían que entre fulano, que es asesor mío, y que recuerdo una niña de Concepción como asesora y que no era, dijo. Lo más probable en ese caso es que se estaba refiriendo a Valeria Carvajal de IPES, que entraba como asesora del presidente de la comisión. El testigo Fernando Sofia, señoría, el 10 de octubre del 2019, también abogado del Senado, cuando lo contrainterrogamos, le preguntamos: ¿se consigna que Moncada y Bacigalupo asistieron en calidad de asesores del diputado Ulloa, cierto? Y responde: así dice, efectivamente. ¿Y que Valeria Carvajal es asesora del senador Horvat? Sí, así dice el informe. El testigo Juan Pablo Durán, secretario de la Comisión de Pesca del año 2013, declaró el 9 de octubre de 2019 que no tengo cómo controlar el acceso a la sala. Y fue incluso más allá, su señoría, porque contrainterrogado dijo lo siguiente: Magdalena Palumbo dijo que los invitados hacen sugerencias y que a eso van. Luego responde: sí. Y no solo es así, a veces cuando se invita a la gente a opinar en general, formulan objeciones, y normalmente es la propia comisión, los mismos senadores,
que le dicen, por favor, mándenos sus sugerencias para ver si las podemos incorporar como indicaciones. Esto va en la misma línea, su señoría, de lo que dijo en acta el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, don Sergio Bobadilla, en que le decía al público que presentaran sus indicaciones y que si no lo alcanzaban a hacer en la Cámara de Diputados, lo podían hacer durante el Senado. Entonces, su señoría, por todo esto se desmorona completamente la imputación respecto al ingreso indebido, supuestamente, de Ramón Pino y Michel Campillay al Congreso. De la propia acusación, queda en evidencia que la última actuación de la señora Isasi en el Congreso es de 19 de julio del año 2012. Toda boleta posterior, su señoría, no tendría relevancia típica porque nos encontramos frente a cohechos antecedentes y no a recompensa. Además, lo que viene después de esta fecha, de la absoluta no intervención de la diputada Marta Isasi, es en la acusación en general irrelevante e incluso beneficiosa para efectos de Corpesca, porque muestran que la diputada Isasi no estaba a disposición de Corpesca, ni ejecutó actos en beneficio o provecho directo e inmediato de Corpesca. A modo de ejemplo, señoría, me permito citar el correo de Michel Campillay a Francisco Mujica, de 7 de diciembre del año 2012, incorporado desde la evidencia material el 25 de abril de 2019, por medio del cual se le informa a Francisco Mujica sobre la ausencia de Marta Isasi en la Comisión de Pesca. Respecto de este correo, Michel Campillay señaló que fue lamentable que la diputada se fuera, que se la jugaba por los trabajadores. Y aquí nos cabe, señoría, una duda razonable que plantear. ¿Cómo puede haber una compra de un acto si el supuesto sobornado no está presente? Quedaban más de 7 meses de tramitación de este boletín 8091-01 y la diputada no hizo nada más en la ley de pesca por motivos laborales y personales. Y no se observa, no se presentó en este juicio ningún reproche por parte de Corpesca ante esta inasistencia. Incluso su señoría, al año siguiente, como sabemos, se contrató para un servicio a un colaborador suyo, que es Esteban Zavala. Por otro lado, pasando a otro tema relacionado, el pensamiento de Marta Isasi es claramente regionalista. Y de ahí que se deje acompañar y asesorar por personas de la región y actuó como actuó. Esto va en línea con lo que nosotros señalamos como la falacia de la causalidad. No se presentó en este juicio ninguna prueba que haya mostrado que Marta Isasi haya actuado de una forma diferente a su pensamiento anterior. No se tuerce la voluntad de la parlamentaria. Y a este respecto, su señoría, cuando declara la diputada Marta Isasi el 26 de abril, nos señaló que su eslogan era ser regionalista, nunca de izquierda o derecha. Su emblema nunca decía diputada de la República, sino que decía pensamiento regionalista. Esto se vio reafirmado, señoría, con la declaración del testigo senador del norte, don Carlos Cantero. El 27 de septiembre, don Carlos Cantero nos dijo que Marta Isasi era totalmente regionalista. Y le preguntaron, ¿qué es esto? Y dijo, poner en primacía los intereses de la región que los intereses centralistas.
Y él mismo, de alguna forma, también se considera, aunque él tiene una tendencia política, más allá de ser regionalista, él mismo, cuando le preguntan por qué firmó la Carta de la Contraloría General de la República junto a los senadores Flores y Ortiz, señaló que eso era que lo hacía por su gente de la segunda región. Esteban Zavala también nos dijo que Martí Sassi era diputada, era de pensamiento regionalista, o sea, dijo, se preocupaba por el desarrollo del recurso humano regional. Y lo mismo confirmó don Miguel Ángel Escobar. Además, como muy bien explicó el colega Sergio Rodríguez en su exposición, existe todo un ámbito del trabajo del parlamentario, que es el ámbito del deber de representación popular, de la región o del distrito por el cual uno puede ser elegido. Y esto fue acreditado con bastante prueba testimonial, por ejemplo, don Jorge Chocair, ex subsecretario de Pesca. El 3 de octubre de 2019 dijo, los parlamentarios defienden las zonas que representan. Los parlamentarios de cada zona representan a sus votantes. Y respecto de Isasi, ¿se acuerda de Isasi? Dice, normalmente en relación con la pesca artesanal. Don Miguel Landero, el 24 de junio del año pasado, señaló lo siguiente. Normalmente los diputados de la Comisión de Pesca defienden a su región. Los parlamentarios se deben a su zona, a sus electores. Todos lo hacen así. Esto, su señoría, confirma que Martí Sassi, su señoría, a mayor abundamiento representaba a su región. Vale decir, si los parlamentarios normales también se preocupan por su región, más aún una diputada que es de carácter regional. El testigo Michel Campillay, el 25 de octubre, en su lenguaje especial que todos pudimos observar, de pertenencia, cuando declara respecto de qué es lo que él ve respecto de los senadores y diputados, dice, nosotros teníamos 2 senadores, Rossi y Ortiz. Ahora tenemos a Soria y Ebensperger. Y esto, si no lo interpretamos en una dinámica negativa, prejuiciada, su señoría, esta pertenencia es la pertenencia que sienten las personas respecto de los diputados y senadores de su zona. Recordemos, su señoría, que el propio Michel Campillay dijo que había hablado con el diputado Hugo Gutiérrez, y que el diputado Hugo Gutiérrez le dijo, no, yo me debo primero a mi partido y no a mi región. Y él decía que, respecto de Martí Sassi, ella era una diputada regionalista. Nosotros sentimos que los parlamentarios defienden a su región y después a su país. Su señoría, un diputado representa el distrito por el que fue elegido. En ese sentido, se sabe que, siendo del espectro político que sea, va a tender a beneficiar o defender la zona o el lugar al que él representa. El parlamentario tiene lo que se denomina las semanas distritales y tiene una oficina parlamentaria. Tiene una oficina parlamentaria en la zona en que representa. Incluso, su señoría, vimos en la televisión, ahora en pandemia, al diputado Hugo Gutiérrez haciendo actos territoriales, en esa imagen en que es detenido por una patrulla militar. El asunto, su señoría, es que hay que reconocer el ámbito de representación popular territorial de los parlamentarios. Si un proyecto de ley impacta a nivel país, no específicamente a la zona
que representa al parlamentario, ahí entra en juego más el pensamiento político. Pero todo esto es con los políticos normales. Esto no se aplica de la misma manera a quienes forman lo que se denomina el pensamiento regionalista, que pertenecen a partidos regionalistas. Y es un hecho irrefutable que Martí Sassi perteneció al partido regionalista, que no es un partido nacional, era un partido del norte. No abarca a todo el territorio, era un partido regionalista de la zona norte. De hecho, le preguntamos a la Martí Sassi, ¿usted participó del partido regionalista? Sí. ¿Se considera regionalista? Sí. Nunca me he sentido ni de derecha ni de izquierda. Siempre en el transcurso de los 8 años, siempre fui regionalista. ¿Usted tenía como eslogan ser regionalista? Sí. Mi eslogan decía, Martí Sassi, diputada regionalista. En conclusión, su señoría, Martí Sassi fue elegida como diputada por ser regionalista, no por ser de izquierda o ser de derecha, sino por defender los intereses de su región. En conclusión, las conductas que se imputan a Francisco Mujica, que se presentaron en este juicio, señoría, en relación a Martí Sassi, no son constitutivas de delito alguno. La lectura que hace el Ministerio Público es una realidad distorsionada, sesgada, intentando construir una realidad que no se pudo establecer en este juicio. Martí Sassi era claramente, su señoría, reconocida por los pescadores artesanales del norte y los trabajadores de las empresas pesqueras como una diputada que se la jugaba por la defensa de la pesca en beneficio de ellos. Y así siempre actuó, sin haber necesitado ningún estímulo material para actuar de esa forma. De hecho, los aportes que puede haber solicitado o que se observan que solicitó no son para ellos. No se observó en este juicio ningún aumento patrimonial para la diputada Sassi. En este capítulo, referido a Francisco Mujica y Martí Sassi, se imputan 5 sobornos, como ya dije, el de diciembre de 2011, el de los meses anteriores de 2012 y los de 2013. Respecto de las conductas del 2012, estoy resumiendo, las de Martí Sassi, del 2011, perdón, las de Martí Sassi son ajenas al supuesto cohecho de esa fecha, porque son previos y nada indique que se trate de premios por conducta del año 2010 o el año 2011. Además, no hay evidencia alguna de actos posteriores de Martí Sassi, posteriores a esa boleta, que demuestren la compra de ningún acto. Respecto de los cohechos, del cohecho que se imputa de meses anteriores al año 2012, no hay claridad de su ocurrencia ni de su fecha. Además, acá existe una contradicción evidente entre la teoría de la policía y del Ministerio Público. No hay certeza de una relación del correo de los 40 y la actividad del Día del Niño. Mujica se comprometió para financiar una actividad para terceros y no una suma de dinero para Marta Sassi. Y la indeterminación de las fechas, señoría, afecta el derecho de defensa de Corpesca, atendido que se debe analizar en cada caso qué fue lo que realizó el funcionario público, en este caso Martí Sassi, después de la fecha que se determine como fecha de solicitud. Los supuestos cohechos de 2013, señoría, se trata de servicios prestados, sin constancia que llegara ninguno de esos beneficios a Martí Sassi. Y la acusación indica que esos beneficios eran para Martí Sassi y no para terceros. Y de estos cohechos no se describen las conductas futuras de la parlamentaria. O sea, queda trunco, queda amputado este cohecho, su señoría,
Y por la tesis policial también queda la duda de si ese supuesto cohecho no corresponde a una solicitud años antes, el año 2009. Martí Sassi solicitó ayuda a la gente de Corpesca, lo que es contradictorio con el cohecho, no recibió órdenes. Y el ingreso de los señores Pino y Campillay es un hecho de común ocurrencia de su señoría, que tenía como fin nuevamente ayudar a la parlamentaria. Y finalmente, el pensamiento de Martí Sassi, como vimos, es regionalista, de ahí que se deje acompañar y asesorar por personas de la región. Esto demuestra que todas las conductas de Martí Sassi, su señoría, siguieron esta pertenencia regionalista. Y no hay prueba alguna de que haya abandonado esta pertenencia regionalista por el supuesto aporte hecho por un financiero. Ahora, magistrada, voy a pasar a los hechos que se le imputan a Francisco Mujica como soborno respecto del ex senador Jaime Ortiz. Estos tampoco fueron acreditados por el Ministerio Público. Ya expusimos en su señoría los elementos comunes, no los voy a repetir. Sin embargo, la acusación por soborno contra el testigo Mujica, que lo que dice razón contra Jaime Ortiz, tiene algunas características especiales o algunas características de aquellas comunes, pero que hay que profundizar. Y lo primero, su señoría, es que la acusación, a nuestro modo de ver, se debe entender como una acusación en que se imputa un solo cohecho, de manera literal. La acusación, tanto en la parte que describe los hechos en que se acusa a Jaime Ortiz, que para mi acusación es la página 2, como también aquella en que se acusa a Mujica y Corpesca respecto de los sobornos a Jaime Ortiz, que para mí es otra página, la 131. Los hechos dan cuenta de un solo cohecho y varias y sucesivas, como ya hablamos ayer, parcializadas boletas de honorario para el financiamiento de campañas o deudas de campaña. En efecto, su señoría, y esto voy a ser muy categórico, en la página 131 del auto de apertura, o sea, me estoy refiriendo a la parte de la acusación contra Corpesca, contra Francisco Mujica, se señala: el senador Jaime Ortiz Buchón solicitó a Francisco Mujica, en su calidad de gerente general, beneficios económicos consistentes en la entrega regular de distintas sumas de dinero. Y fíjese, su señoría, lo que viene a continuación. Dice: dicha petición se realizó a pretexto de obtener financiamiento de su campaña electoral de senador, y después dice, a cambio de favorecer directa e inmediatamente los intereses de la referida. Entonces, magistradas, categóricamente se puede decir que la acusación imputa, por lo menos en esta parte, una petición. Dice, dicha petición se realizó. Si bien se dice que se solicitó beneficios económicos consistentes en una entrega regular de dinero, lo que no aclara la acusación es que si existió una o varias solicitudes. Porque luego la acusación, la acusación dice, dicha petición se realizó. Y esta dicha petición se realizó evidentemente y sin discusiones una petición, si no diría dichas peticiones se realizaron, lo que habilitaría para estimar que se imputan varios delitos. Y esto se reafirma en otras partes de la acusación. En la misma acusación contra Corpesca, cuando se refiere al particular, a lo que hizo Francisco Mujica, es decir,
cuando habla de la aceptación, que el término del 250 es el consentimiento en dar, la acusación describe esta aceptación como que Francisco Mujica accedió, ocupa el verbo acceder. Y en la página 132 de la acusación señala lo siguiente, dice: el imputado Francisco Mujica, en su calidad de gerente general de la empresa Corpesca S.A., accedió a la solicitud del senador Ortiz Buchón, consintiendo en darle los beneficios económicos solicitados, pagando a este funcionario público las sumas de dinero requeridas a través de boletas de honorario ideológicamente falsas. Entonces, es indiscutible que en esta parte también, que es la nuclear, es la esencial, porque es la que se refiere a Francisco Mujica, que es la que lo vincula jurídicamente con Corpesca, es inevitable señalar que cuando se dice accedió a la solicitud del senador, se está refiriendo a una solicitud. Si los acusadores dicen que en esta parte, por lo menos, de la acusación se imputan varias solicitudes o que el particular accedió a varias solicitudes, estaría tergiversando lo que literalmente señala la acusación. Y el hecho que después en la acusación se presenten unos cuadros, su señoría, y se señala que cada pago es una boleta, cada pago de una boleta es un cohecho, eso es un error de la acusación. Porque típicamente hablando, el cohecho no es equivalente a una o varias entregas de dinero, sino que es equivalente a una solicitud, que es cuando se consuma la conducta típica. Ahora, si nos vamos hacia atrás, su señoría, en la acusación, ahora a la acusación a Jaime Ortiz. A diferencia de Corpesca, debido a la ficción a la que hicimos referencia el día de ayer, de que todo comienza el 2010 para Corpesca, pero si nos vamos a la acusación contra Jaime Ortiz, se refiere a una primera solicitud, ya no habla de la solicitud, se refiere a una primera solicitud. Y así en las primeras páginas de la acusación dice: la empresa Corpesca, a través del imputado Francisco Mujica, accedió a esta primera solicitud. Porque ahí sí se está refiriendo al año 2009, en caso Corpesca no se puede referir a esta primera solicitud, porque los hechos parten en el 2010. Pero luego, su señoría, y esto es lo más decidor, lo más relevante para el punto que estoy tratando de establecer, es que en la página siguiente de la acusación contra Jaime Ortiz se señala las solicitudes de dinero a Corpescas así convenidas, las boletas emitidas y los montos pagados por la empresa bajo la instrucción de Francisco Mujica corresponden al siguiente detalle. Esta frase de la acusación, señoría, las solicitudes de dinero así convenidas, demuestra que hubo una, como lo señala la propia Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, un acuerdo basal, una solicitud inicial, una convención para el Consejo de Defensa del Estado, una convención remuneratoria. Pero lo que está claro es que el año 2009 hubo una solicitud y las boletas fueron así convenidas en esa oportunidad. No se van conviniendo mes a mes, como ficticiamente construye la acusación a efecto de aumentar la pena y poniendo en riesgo la infracción del principio del non bis in idem. Y en esto, incluso la Fiscalía en su alegato de clausura, de alguna forma confirma esto, porque dice, las boletas fueron, su señoría, las boletas fueron sin solución de continuidad. Y todo lo dicho, señoría, no es un uso de resquicio o un simple aprovechamiento de los errores de la acusación. La verdad es que la Fiscalía sabe que existió una primera solicitud, sabe que hubo una solicitud en que se convino un aporte para campañas políticas y deudas de campaña.
Y de ahí en más no hay conductas constitutivas del delito de cohecho, sino que hay actos mecánicos de emisión y cobro de boletas que se amparan en este acuerdo primigenio de aportes políticos. La Fiscalía, su señoría, estaba constreñida por cómo se dan los hechos, a señalar que hubo una solicitud. Y a esto se refiere incluso el fallo citado por el colega Sergio Rodríguez del desafuero en la Corte Suprema del senador Jaime Orpis, en que en ese fallo, que es el del Pleno de la Corte Suprema, rol 36807 del año 2017, la Corte Suprema lo que dice en su voto de mayoría es que al rechazar esta ampliación del desafuero por nuevas boletas, dice, porque siguen respondiendo al núcleo fundamental del hecho punible. Entonces, magistrada, si la acusación alude a una petición, ella ocurrió, y con esto no estoy diciendo que sea una petición constitutiva de cohecho, pero si hay una petición, ella ocurrió inexorablemente antes del 2 de diciembre del año 2009, que es cuando entra en vigencia y se publica la ley 20.393. Y respecto de que haya sido anterior al 2009, su señoría, hay mucha prueba que se ha presentado en este juicio. En primer lugar, debemos decir que los pagos a través de boletas parten el año 2009. Tenemos las primeras boletas de Cuellar de septiembre de 2009, de Lara de junio, julio, octubre de 2009, de Molina de 1 de diciembre de 2009, de Plaza de junio de 2009, de Teixido de agosto de 2009, de Rodrigo Ortega de octubre y noviembre de 2009. Enseguida tenemos la declaración de Jaime Orpis, quien señala que fue en el año 2009 cuando solicitó el apoyo económico para su campaña parlamentaria. Y Jaime Orpis dice que después de esa reunión se mantuvo el aporte de manera continua y constante hasta el año 2013. Jaime Orpis niega haberse reunido o haberse comunicado con Francisco Mujica mes a mes, como lo señala la acusación. Dice que pidió ayuda para deudas de campaña el año 2010 y se refiere, tiene un vago recuerdo de otra solicitud del año 2012, pero respecto de la cual no hay ninguna corroboración con otras pruebas, su señoría. Ante una pregunta que la defensa de Jaime Orpis le hace, su señoría, al subcomisario Edson Figueroa, señala que el año 2010, según lo que puedo constatar, se pidió solo para deudas de campaña y le preguntan si se pidió el año 2012 y dice, no recuerdo si pidió para el año 2012. También el subcomisario Figueroa señaló que según su investigación del año 2015, luego de la entrega del detalle de las boletas rectificadas por parte de Corpesca, pudo constatar que los primeros giros de dinero son del año 2009. De hecho, la línea del tiempo que elabora la BRIDEC, el subcomisario Carlos Flores Huerta, que fue exhibida a su señoría con fecha 9 de mayo de 2019, que consiste en el otro medio de prueba 293, a pesar de unos groseros errores que contiene, deja en evidencia que las primeras boletas son del 2009. Y Carolina Gacitúa, su señoría, el 16 de septiembre del año pasado, reconoció el documento común 161A, en que Jaime Orpis le da los datos de Corpesca para la redacción de las boletas. Lo que demuestra
que la solicitud no delictiva de Jaime Orpiz y el consentimiento en dar no delictivo de Francisco Mujica ocurrió antes del 15 de junio del año 2009. Es decir, magistrada, después de este acuerdo a ver, basal o pacto un ilícito segundito, inicial, por favor. ¿Sí? le puedo pedir que no baje la voz porque lo último no le alcanzo a escuchar, entonces ni siquiera con escuchar después el audio, sino que baja el tono de voz y no se le escucha, por lo menos no le escucho. La última frase. Gracias. Ya. Magistrada, en la última frase se refería a que Carolina Gacitúa había reconocido el documento común 161A, en que Jaime Orpiz le da datos de Corpesca para la redacción de una boleta. ¿Ya? Y decía que eso demuestra que la solicitud de Jaime Orpiz, la solicitud, ocurrió antes del 15 de junio del año 2009. Voy a acercar un poco más a la cámara. Sí, mejor. Creemos nosotros, su señoría, que este acuerdo basal o pacto ilícito inicial al que se refiere el Ministerio Público, que nosotros negamos que sea ilícito, en ese pacto se acordó pagar mensualmente una suma de dinero hasta un límite que desconocemos, que puede haber sido un límite no necesariamente en cuanto a un monto, sino que puede haber sido relacionado a una condición, por ejemplo, al pago de las deudas de campaña. Pero con esto, por supuesto, no queremos afirmar que hubo un cohecho previo, ni siquiera para estar a disposición de Corpesca, lo que tampoco sería constitutivo de delito en esa época, porque el estar a disposición es solo constitutivo de delito desde la ley 21.121 del año 2018. Y un déficit de la investigación, señoría, como ya señalamos el primer día, es que no se indagó si en cada boleta existía otra petición, además de la originaria del año 2009, ni si las conductas supuestamente en beneficio directo e inmediato de Corpesca encuentran algún vínculo directo con algún pago según la prueba exhibida en el juicio. Y al ser el delito de cohecho un delito de mera actividad, este se habría consumado y perfeccionado el año 2009. Los pagos posteriores, su señoría, como ya dije, o las supuestas actividades de los parlamentarios con infracción de sus deberes, son actos de agotamiento, que no forman parte de la tipicidad objetiva del artículo 250, y como dije ayer, son actos que se denominan actos copenados impunes. En conclusión, es dable concluir, es inevitable llegar a la conclusión que ya sea que hubo una sola petición de parte del funcionario público, como se describe en la acusación contra Corpesca, o hubo una primera petición, como se describe en la acusación contra Jaime Orpiz, esto ocurrió en el año 2009, antes de la publicación de la ley 20.393. Un siguiente punto es que no hay prueba de cohechos en las fechas específicas señaladas en la acusación. Y este punto, que suena muy parecido al anterior, señoría, es una profundización, porque la particularidad que tiene la acusación referente a Jaime Orpiz es que se le imputan, relacionado a Corpesca, es que se imputan 59 cohechos reiterados y sucesivos. Y a Jaime Orpiz se le imputan 70 y tantos cohechos. Y esa diferencia se debe a la ficción que ya me referí.
Pero este argumento de que no exista prueba, su señoría, se ve reforzado por la actitud indiferente del Ministerio Público en no investigar las propias imputaciones que realiza. No vimos ningún acto de investigación ni ninguna prueba en este juicio que diera cuenta de una nueva solicitud del senador al testigo Francisco Mujica. Y ni siquiera hubo un esfuerzo investigativo por parte de los acusadores para demostrar que era difícil recabar esa información. No se hizo todo cuanto fuera conducente para la averiguación del hecho punible. Ya dijimos que no se revisó el tráfico de llamadas, no se averiguó de las oficinas, pero ni siquiera se les consultó debidamente a los incumbentes. Esta indiferencia respecto de reuniones o encuentros tienen una clara demostración. Esta posición de indiferencia del Ministerio Público queda claramente demostrada en el siguiente hecho. El señor Jaime Ortiz ha señalado, tanto en el juicio como en la investigación, que en 3 oportunidades se reunió con Francisco Mujica. Si revisamos la acusación, no se mencionan esas reuniones en ese texto. Entonces, resulta insólito que el núcleo de la imputación, la comunicación o el encuentro, no se encuentre en la acusación. Como ya dije, lo único que hay son las boletas. Y vimos en este largo juicio una seguidilla, su señoría, de testimonios y documentos que dan cuenta únicamente de la emisión y cobro de boletas. Esto pareció más una investigación contable tributaria, su señoría, que una investigación por cohecho. Pareció, no vimos nada de comunicaciones, encuentros, mensajes, su señoría, nada de nada. En efecto, el testigo principal de la Fiscalía, junto a Carolina Gacitúa, el subcomisario Edson Figueroa, se refirió 2 días completos a cada una de las boletas. Y lo mismo ocurrió con los cheques que pagó Corpesca y los vouchers contables que contenían los pagos y las boletas. Y el 28 de mayo del año 2019, el subcomisario Edson Figueroa, comentando la línea de tiempo a que ya hice referencia, la 293, demuestra que no se investigó nada relacionado con peticiones reales o encuentros o comunicaciones. Por ejemplo, se le consultó sobre las boletas de Bárbara Molina del año 2009 y señaló que no investigó si hubo algún encuentro o conversación de Francisco Mujica con Jaime Ortiz respecto de esa boleta. Solo hacía referencia a generalidades, su señoría, sobre conversaciones del año 2008, 2009, pero le preguntamos sobre la última boleta del año 2009 y la primera de enero, y responde solo generalidades. Y le seguimos preguntando, su señoría, hasta que en un momento, el subcomisario Edson Figueroa nos dice: a ver, si usted me dice qué día exactamente se reunieron, no tengo ese dato. Luego, le seguimos preguntando, su señoría, le preguntamos si en términos, le preguntamos si vio por lo menos otras comunicaciones o encuentros, y nos dice que sí, que en términos cronológicos existen comunicaciones que no dan cuenta de una solicitud formal, pero sí de comunicaciones. ¿Qué quiere decir con esto el subcomisario Edson Figueroa? Nos dice que hay comunicaciones coetáneas, pero eso, su señoría, se está refiriendo a las conversaciones por correo electrónicos que todos conocemos, que se refieren a otros asuntos
y no se refieren a solicitudes o consentimientos en dar. Terminando el contrainterrogatorio, el 28 de mayo del 2019, le preguntamos, vale decir, no hay ninguna prueba de petición salvo dichos de Orpiz respecto de reuniones para pedir la emisión de boletas. Y respondió, en específico, no. O sea, Edson Figueroa, además de no haber averiguado el tráfico de llamadas, no haber conseguido ninguna agenda de Francisco Mujica, ni nada parecido respecto de reuniones, en específico, no. Esa es su respuesta. Por su parte, Francisco Mujica, su señoría, respondiendo a preguntas del Consejo de Defensa del Estado sobre las boletas de Jaime Orpiz. Le preguntan, ¿cómo le informaba usted al senador Orpiz que las boletas estaban listas para girar los dineros? Francisco Mujica responde, yo no tenía nada que ver con ese trámite. Después dice, los datos que aparecen en la boleta, yo nunca llamé a nadie para decirle que estaba su boleta o su cheque. Lo mismo ocurrió con los testigos Molina, Teixido, Cuellar y Gacitúa. Bueno, y también Mujica, Feliu, Viviani, su señoría Ortiz, entre muchos otros. Pasamos largas jornadas, su señoría, reconociendo y exhibiendo boletas, ejercicio probatorio que es de un delito tributario, no de un cohecho, donde lo relevante, su señoría, es la solicitud y la aceptación, y no el pago de una boleta. Tampoco, su señoría, vimos prueba de que terceros hayan actuado en representación de Jaime Orpiz para solicitar y comprometer una acción futura de parte del senador. Ni siquiera Carolina Gacitúa actuaba como representante del senador para estos efectos. Ella misma dijo que no se comunicaba con Francisco Mujica, el subcomisario Edson Figueroa también dijo que Carolina Gacitúa no se comunicaba con Mujica. En definitiva, de encuentros y comunicaciones solicitando hacer algo a cambio a futuro, nada, absolutamente nada. Lo que puede haber ocurrido, señoría, es que, o lo que los hechos revelan, es que existió un financiamiento electoral que al parecer se acordó en una suma fija o indefinida antes del año 2010, y la emisión y envío de boletas posteriores al año 2010 no era ni coordinado ni ordenado por Jaime Orpiz. Respecto de la reunión del año 2009, de lo que se presentó en el juicio, se da cuenta de que en esta reunión se acordaron pagos parcializados para cubrir, como ya dije, los gastos de campaña y las deudas de campaña. Y en este sentido, Jaime Orpiz señala que lo mismo hizo con otras empresas. El 1 de abril, su señoría, Jaime Orpiz detalló las reuniones que tuvo con el señor Contese de SQM, con el señor Vigi de Entel, con Alan Fosk de Kiborax, con un señor Aristía de Agrícola Tarapacá, con Alfonso Suet de Costanera, con Carlos Casanueva de GTD, y en esa misma declaración fue enfático en sostener el señor Mujica. Dice, en ninguna de esas conversaciones se condicionó las visiones de estas empresas respecto de iniciativas de carácter legislativo. El motivo fue siempre el financiamiento electoral. Esto, señoría, es lo mismo que ocurrió con Corpesca.
Esto es confirmado por su parte por Francisco Mujica, su señoría, y a Jaime Orpiz le preguntamos si Francisco Mujica en algún momento le sugirió o le insinuó, o si Jaime Orpiz notó algún gesto, notó algún signo que revelara que los dineros eran para que Jaime Orpiz hiciera algo a cambio. Y nos señaló que no. Señaló, además, don Jaime Orpiz, que le pidió los dineros a Francisco Mujica, no, como dice la acusación, a pretexto de financiar campañas políticas. De hecho, Jaime Orpiz dice que después de esa reunión, dice, se mantuvieron los aportes hasta el año 2013. Jaime Orpiz señaló expresamente en este tribunal, su señoría, que no se reunió ni se comunicó mes a mes con Francisco Mujica, como lleva a creer la acusación, su señoría. Y por otro lado, su señoría, el mismo año 2010, Jaime Orpiz presentó junto a otros senadores una indicación por la ley de pesca de investigación que le causaba perjuicio económico a Corpesca. Y cuando le consultamos a Jaime Orpiz, si alguien de Corpesca, si Francisco Mujica le reprochó esta moción, señaló Jaime Orpiz que jamás Francisco Mujica le reprochó ni esta moción ni otras. Incluso después de esto, su señoría, se mantuvo por parte de Corpesca el apoyo económico que se había acordado previamente. Tampoco, su señoría, Jaime Orpiz, porque esto pasa o puede pasar a veces en delitos de corrupción, se le recordó a Jaime Orpiz que se le estuviera dando algún apoyo económico. Nunca Jaime Orpiz, de lo que él mismo declaró, recibió algún mensaje de Corpesca en que se le esté recordando que está recibiendo apoyo económico. Señaló que jamás, entre el año 2008 y el año 2013, nadie, nunca jamás de Corpesca, lo llamó por teléfono para recordarle que estaba siendo apoyado por Corpesca. Y el año 2011, magistrada, Jaime Orpiz se retiró de la Comisión de Pesca y no recibió tampoco ningún comentario o reproche de parte de alguien de la empresa. El año 2012, el 3 de septiembre, su señoría, Francisco Mujica le envía a Jaime Orpiz una indicación al proyecto de ley de pesca. Y Jaime Orpiz, como quedó demostrado, como lo demostró su defensa, no presentó dicha indicación ni se la envió a nadie. Y ante eso, Francisco Mujica no lo llamó, ni tampoco lo llamó Pino, ni Campillay, ni Miguel Ángel Escobar. Nadie le hizo algún comentario por la no presentación de esta indicación. Y al final de la ley de pesca, incluso, señoría, tampoco se detuvo el aporte político de Corpesca para Jaime Orpiz. Respecto de este mismo tema, señoría, hicimos un cálculo que es un poco enredado, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más clara posible. Respecto de Jaime Orpiz, se emitieron, según da cuenta el listado Excel, que está en las primeras 2 páginas de la evidencia material número 26, que fue incorporada el 6 de mayo del año 2019. Ese listado Excel, si uno le retira lo que corresponde a Felipe Rojas, Flavia Manríquez y Lucía Montenegro, porque no corresponden a Jaime Orpiz,
El total de este listado da la suma de 236 millones de pesos. Y a eso, en estos 4 años. Y a esto hay que restarle el 10% que corresponde a la retención de impuestos, dando un total de 212 millones de pesos. ¿Me podría repetir la cifra? ¿Por No qué le- hicimos? Por favor, un segundito. La última. Gustavo Bugueño dice si le puede repetir la última cifra. Sí, restado el 10%, en estos 4 años, su señoría, el total llega a ser 212 millones de pesos. Y fracción en todos los casos. ¿Y por qué hicimos este cálculo? Porque entre la primera boleta de Pilar Plaza del 5 de junio del 2009 hasta la boleta de Carolina Gacitúa de 6 de julio de 2010 hay 120 millones de pesos aproximadamente. Es decir, en este periodo de junio de 2009 a julio de 2010 hay 120 millones de pesos aproximadamente. Es decir, en este periodo primario, este primer periodo de 13 meses, se recibe como apoyo político más de la mitad de lo que se recibe desde agosto de 2010 hasta el 1 de abril de 2013, que es la última boleta de Alexis Ramírez. En otras palabras, su señoría, desde agosto de 2010 pasan aproximadamente 30 meses en que recibe menos de lo que recibió en los primeros 13 meses. Entonces, parece lógico sostener que el acuerdo era para pagar campañas políticas y deudas de campaña. No vemos, magistradas, incrementos significativos en los periodos más álgidos relacionados a la ley de pesca. ¿Y qué nos dicen las máximas de la experiencia? Las máximas de la experiencia nos dicen que los delitos que se denominan de corrupción, mientras más necesario es el acto, mayor es la dádiva que se pide, y no a la inversa, como ocurrió en este caso. La acusación indica que Carolina Gacitúa recibía instrucciones del senador, dice la acusación, en las fechas y por los montos que el senador instruía. Como si cada mes el senador le dijera a la señora Gacitúa, este mes esta suma, este mes esta otra suma, este mes hazlo los primeros días, este mes hazlo los últimos días. Eso es lo que nos quiere decir la acusación, que el senador instruía la fecha y los montos mes a mes. Y lo anterior no parece ser tan cierto, su señoría, o al menos cabe una duda razonable. Y por eso yo decía que esto es un acto mecánico. E incluso en el juicio quedó demostrado que la señora Carolina Gacitúa, de una forma relevante, alteró el curso causal de los acontecimientos. ¿Y por qué digo esto? En pocas palabras. Se puede decir que Jaime Orpi solicitó y Francisco Mujica consintió en el año 2009 el apoyo económico por parte de Corpey. Y que el aporte se combinó en esa oportunidad que iba a ser por 11 millones de pesos mensuales. Y así Carolina Gacitúa emitió y consiguió personas para que emitieran boletas por 11 millones de pesos mensuales. Pero en algún momento, en el año 2010, a mediados del año 2010, las boletas de 11 millones de pesos mensuales pasan a ser boletas de 2 millones de pesos mensuales. Y en eso es cuando digo que alteró el curso causal de los acontecimientos la señora Carolina Gacitúa. Porque fue la señora Carolina Gacitúa, según sus palabras, la que le pidió al senador bajar los montos por un tema técnico.
Sabemos que los, entre comillas, boleteros recibían al año siguiente la devolución de los impuestos y que esta quedaba para ellos. Y Carolina Gacitúa nos explica en este tribunal que ella prefería que fueran montos más bajos. Y tiene una versión que es poco creíble porque ella dice que prefiere los montos más bajos para no tener problemas con los bancos. Pero la verdad, señoría, lo más probable es que ella prefería que los montos fueran más bajos para que se obtuviera una devolución de impuestos, porque si los montos eran muy altos, se pasaban de los límites impuestos en la ley de impuesto a la renta y quizás no iban a obtener la devolución o incluso iban a tener que pagar o iban a quedar ras. El asunto es que Carolina Gacitúa señaló en estrados, su señoría, le pedí a don Jaime que parcelaran los pagos en boletas de 1.998.000 pesos y no estos montos grandes porque le traen problemas con los bancos. Le preguntamos, ¿sabe cómo se enteró Corpesca de este cambio de modalidad? No lo recuerdo. Luego, contrainterrogada por esta parte, exhibiéndole este documento de Excel, se pudo constatar que casi inalterablemente los montos eran de 11 millones de pesos, pero que desde el acto de Carolina Gacitúa bajan los montos a 2 millones de pesos mensuales. Y le preguntamos a la señora Carolina Gacitúa, ¿recuerda usted a quién le propuso usted bajar los montos? Y dice, yo se lo debo haber solicitado al senador López. Después le preguntamos, desde el mes de agosto del 2010 en adelante, por una preocupación, por una iniciativa suya, que usted le plantea al senador Ortiz para que no fueran tan altos los montos, desde el mes de agosto del 2010 hasta la última boleta del 2013, mensualmente se boleteaban 2 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Este fue un tema, su señoría, que fue descubierto en este juicio, no fue un tema que se haya investigado, su señoría, este descenso en los montos no se investigó durante la investigación. Señoría, a estas alturas tenemos la duda si fue un tema que sí fue comentado por la testigo Gacitúa, pero no registrado en la investigación. ¿Quién no está? Perdón. ¿Sí? Ay, no. Sigue nomás. Gracias, señor. Como decía su señoría, este es un tema que no fue investigado en la investigación, o puede ser, su señoría, que haya sido declarado por la testigo Gacitúa y no fue registrado durante la investigación. Ah, ¿se desconectó? Sí, sí, no está. Bueno, pero no importa porque estamos al borde de la hora. Sí, estamos en la hora. Bueno, advertimos que no se encuentra conectada la señora Stasi, al parecer con problemas. Bueno, pero siendo las 11:57 y habiendo acordado el término de la audiencia para las 12 horas, vamos a dar por terminada la audiencia del día de hoy y continuamos el día lunes a las 9 horas. Que tengan buen fin de semana. Gracias, señoría. Muchas gracias, señoría. Igualmente, buen fin de Hasta luego. semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Buen fin de semana. Chao. El lunes. Doña Marta.